Espero que sí se esté grabando, ¿verdad? Usted está bien. Entonces, ya. Entonces, representaciones de grupos topológicos. Y bueno, la razón por la que vemos esto de representaciones de grupos topológicos es por lo que les decía la vez pasada, que el grupo de Galois, ¿verdad? El grupo de Galois es un grupo topológico en particular. Entonces hay ciertos resultaditos que se utilizan de grupos topológicos y como vamos a estudiar representaciones continuas y algunos de sus subgrupos, hay que tener presentes algunos resultados. Pero hay que tener presentes algunos resultados de esto de grupos topológicos. Entonces voy a empezar con un breve resumen, a lo mejor la clase de hoy y la de la próxima semana también, digo, la del próximo jueves. De esto, de lo que son grupos topológicos y un poco sus representaciones para acostumbrarnos a este lenguaje y luego utilizarlo más o menos con libertad. Entonces vamos a empezar con grupos topológicos. Grupos topológicos. Y déjenme ponerle esto así para que pueda subrayar. Eso. Entonces dejarle la opacidad. Ahora sí. Ok. Entonces, esto lo voy a poner solo. Entonces vamos a empezar con una definición. Entonces, ¿qué es un grupo topológico? Pues un grupo topológico, vamos a llamar G, es un grupo tal que sus operaciones de grupo son continuas. Bueno, es un grupo topológico, perdón, un grupo topológico junto con una topología. Es un grupo junto con una topología en él, tal que sus operaciones de grupo son continuas. Ahora es un buen momento de preguntarle si el tamaño de la letra está correcto, si lo ven bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, ¿y qué quiere decir que sean continuas? Bueno, es decir, pues que yo tengo la función producto, ¿verdad? Yo tengo por un lado el producto, que es una función de G cruz G a G. Entonces, aquí es continuo, ¿verdad? En donde dotamos a G cruz G con la topología del producto. Y entonces, aquí, en este caso, estamos trabajando con el G cruz G, que son solamente producto de dos espacios topológicos. Entonces, la topología del producto es lo mismo que la topología de caja. Es decir, un conjunto aquí es abierto, si es el producto cruz de dos abiertos, ¿verdad? Tanto en la primera entrada como en la segunda entrada. Y entonces, le estamos pidiendo que el producto, que le vamos a notar por P, es una función continua. Pero también, esa es la primera condición, pero también sacar inversos, ¿verdad? La segunda condición es que la función que yo la denoto como así, esta función que va de G en G, aunque algunos autores la denotan por inf, no importa. Díganme también si de repente no me escucha a mí, porque como estoy bajando la cara, entonces puede ser que de repente no se escuche, entonces eso lo puedo remediar. Entonces la función inversa, ¿qué es lo que hace la función inversa? Pues que a cada elemento G lo manda a su inverso, entonces también le pedimos que esta función es continua, o sea, continua, no es continua. Por cierto, aquí la función producto, por supuesto, no les dije, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer es que la GH pues la tiene que mandar al producto G por H, ¿no? Normalmente no escribimos el símbolo del producto, simplemente es el producto usual, ¿no? Y entonces, un grupo topológico es eso, es un grupo junto con una topología, de tal manera que las operaciones de grupo pues, son continuas, y eso quiere decir que las operaciones de grupo sean continuas, ¿no? Y entonces, hay como un ejercicio inmediato que ya podemos empezar a hacer a partir de esta definición. Recuerden, eso es algo importante, recuerden que una cosa importante para este curso, una de las formas que yo les voy a evaluar es con estos ejercicios que van saliendo y con las notas de curso. Las notas de curso las vamos a ir escribiendo todos al mismo tiempo, todos en conjunto, en Madoverleaf. Entonces, directamente les vamos escribiendo en LaTeX. Ahora les paso la liga del texto de Madoverleaf, posiblemente con lo que veamos el día de hoy. Y recuerden una cosa, yo soy un poco disléxico, ¿no?
Entonces es posible que yo escriba de repente, como les voy escribiendo como la clase, así como lo voy preparando, entonces es probable que tenga ahí varios errorcillos que hay que corregir por un lado. Pero la idea es que yo a lo mejor escriba como un outline nada más, ¿no? Como como las pautas para la clase y ustedes completen los detalles, ¿no? de la clase, ¿no? Entonces ya sea que nos vamos poniendo de acuerdo si nos vamos turnando, o sea, si ustedes se van turnando, sobre todo la gente que está inscrita, ¿no? Que va a recibir calificación. Por supuesto, los que están aquí de oyentes y quieren participar, pues son bienvenidos. La verdad es que es una muy buena forma de estudiar, ¿no? Ir escribiendo las notas. Entonces, ir completando con los detalles a las cosas que se van haciendo. Entonces, si quieren aprender, pues es una forma buena de hacerlo. Al rato les paso la liga del modo Overleaf. Y a ver si se pueden inscribir todos, porque creo que ponen un límite, ¿verdad? Antes de pagar. Bueno, vamos a ver. Si no, pues le damos preferencia a los que están inscritos en el curso, ¿no? De todas maneras, iríamos actualizando el material o, bueno, vemos, lo voy a pensar, vemos cómo lo hacemos, pero esa es la situación. Entonces, el primer ejercicio. No se ve. Vamos a ponerlo de este color. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Déjame ponerlo para allá. Ok. Entonces, el primer ejercicio, que es más o menos fácil, entonces es demostrar que P, o sea, que la función producto es continua. Sí, solamente sí. Sí, lo voy a denotar sí, solamente sí. Para cualquier abierto para cualquier abierto U de G, y para cualesquiera vamos a decir G1, G2 en G, tal es que el producto está, tal es que G1 por G2 está dentro de U, entonces voy a tomarme un abierto U y dos elementos, tal vez que G1, G2 está en U. Entonces, ya no va a caber aquí, voy a cambiar de página. Ustedes me dicen si ya puedo cambiar de página. ¿Ya? Entonces, ya. Existen abiertos B1 y B2, tal que pues cada GI, ¿verdad? Está en su BI respectivo, ¿verdad? Tal que su producto, tal que el producto de B1 por B2, y el producto de B1 por B2 pues simplemente se define como el conjunto de todos los productos, ¿verdad? H1, H2, tal que H1 está en B1 y H2 está contenido en B2, ¿no? Es el producto usual, como uno se podría imaginar. Entonces, lo que queremos es que tal que el producto está adentro, se queda dentro de U. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? Entonces, ver que la función es continua si solamente sí, para cualesquiera dos puntos que estén, digo, para cualquier abierto y cualesquiera dos puntos, dos elementos que estén dentro de ese abierto, existen vecindades de cada uno de estos elementos, B1, B2, de tal manera que el producto de esta vecindad se queda completamente contenido en U. Esto realmente es un ejercicio de continuidad, de funciones de continuidad de topología, no tiene nada que ver, es un ejercicio muy sencillito. Y análogamente podemos tener el siguiente ejercicio, la siguiente parte del ejercicio, es que demuestra que la función sacar inversos, la función es continua, sí, solamente sí, nuevamente, sí, solamente sí, para todo abierto, voy a escribir con matemáticas para todo U abierto, y de hecho hay una notación que se utiliza mucho en topología, que como estamos trabajando con abiertos y cerrados y no sé qué, entonces luego la notación para abierto es que le ponen una bolita aquí, o hacen una cosa así, como no sé si lo han visto, ¿no? Un encaje abierto, y le ponen un circulito así, es para indicar que es un abierto pues de mi grupo, ¿no? Entonces, y luego también hay una notación para cerrado, que creo que lo que hacen es poner una rayita, una doble rayita. Esa no me acuerdo, pero para abierto al menos siempre o se utiliza frecuentemente este simbolito como con una ruedita, ¿no? Entonces aquí le voy a poner de todas maneras lo que quiere decir, que es abierto.
Entonces, para todo U abierto, entonces, U a la menos 1 y U a la menos 1, ¿quién es? Pues por definición, U a la menos 1 es el conjunto de todos los elementos G a la menos 1, de tal manera que G está en U, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, U a la menos 1 se queda dentro es abierto, perdón. También es un ejercicio trivial. Básicamente es una forma de parafrasear la continuidad de la inversa, ¿no? Pero que de repente es útil tenerla como presente porque cuando uno empieza a trabajar ya con subgrupos y con este tipo de cosas, que hay un subgrupo abierto y que entonces nos conviene entender estas cosas de la manera más clara. Entonces, los grupos topológicos no son tan extraños como podría parecer. De hecho, hay muchísimos grupos topológicos y a esta altura de la vida, ¿verdad? Ya cuando están en la maestría, pues se han topado con un montón de grupos topológicos. Y entonces, pues vale la pena nombrar algunos, ¿no? Grupos topológicos. Entonces, para empezar, si G es un grupo cualquiera, entonces lo único que me falta, bueno, si es un grupo cualquiera, pues lo que necesito es una topología y bueno, que las operaciones sean continuas. ¿Qué topología es? Como la topología que se les viene primero a la mente, que yo les podría dotar a G, con la que podría dotar a G para que las operaciones sean continuas. Pues la discreta, ¿no? La topología discreta, ¿no? Entonces, si G es un grupo cualquiera, entonces la topología dotamos a G con la topología discreta. Y entonces claramente las funciones son continuas, ¿no? Entonces claramente las operaciones de grupo o las operaciones de G son continuas. ¿De acuerdo? Entonces trivialmente, ¿verdad? Ese caso. ¿Qué otro caso? Pues aquí como que se nos antoja que ahora si dotamos a G, si dotamos a G de la topología, ¿de qué otra topología se les ocurre? Pues ahora se nos ocurre la de la indiscreta, ¿no? Entonces la topología indiscreta es la que solamente el total y el vacío son abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces en este caso también G se hace grupo topológico. Entonces, ustedes ven que con estas topologías no es tan difícil, ¿ver? Construir un montón de grupos topológicos. Es fácil ver que es grupo topológico porque solamente tengo el total y el vacío, y entonces la imagen inversa del total y la imagen inversa del vacío, pues es fácil ver que son abiertos, ¿no? ¿Sí? El producto, hay que notar que una cosa importante, ¿verdad? Es que el producto es una función suprayectiva, ¿verdad? Porque siempre puedo multiplicar por la identidad, porque tengo una identidad. O sea, para demostrar esto es importante eso, porque no es cierto que yo tengo una función cualquiera, ¿verdad? Y doto la imagen de la topología indiscreta, entonces esa función va a ser continua. Eso no es cierto, ¿verdad? Que pareciera que es lo que estamos diciendo. Aquí estoy utilizando fuertemente que es un grupo y en particular que la función es suprayectiva, porque si es suprayectiva, entonces la imagen del total es el total, que es un abierto, ¿verdad? Y la imagen del vacío, pues es el vacío. Entonces, en ese caso, por supuesto que es continuo. ¿Ok? Entonces, estos son como que los ejemplos triviales, ¿verdad? De grupos topológicos, pero hay otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los reales con la suma, ¿verdad? Y la topología usual. Pues forman un grupo topológico, ¿de acuerdo? Eso es algo que demuestran en cálculo, que la suma es continua, ¿verdad? Y de hecho, los reales multiplicativos es el conjunto de los reales distintos de cero junto con su producto usual, y la topología usual también forman un grupo topológico, ¿verdad? Entonces son de las primeras cosas que demuestra uno en cálculo o en análisis, pero también eso pues no depende de... O sea, no es una propiedad realmente propia de los reales, o sea, no es tan raro en realidad, ¿verdad? Entonces, si yo me tomo los complejos con la suma y los complejos o el grupo multiplicativo de los complejos con el producto, pues aquí lo que tengo es que la suma y el producto son continuos nuevamente con la topología usual de los complejos, ¿verdad? La topología usual, pues son grupos topológicos. Ok, entonces son los ejemplos también típicos. Lo que a lo mejor ya no les es tan típico, pues es ver que también los racionales p-ádicos con la suma y los racionales p-ádicos
los distritos de ceros racionales periódicos con el producto, también son grupos topológicos. Topológicos, con su topología usual, ¿no? Con su topología. ¿Con qué topología, verdad? Con la topología inducida, ¿verdad? Como espacio métrico, digamos, o sea, con la topología inducida por su valor absoluto. Sí, por su valor absoluto periódico. Esto me define lo habíamos visto, ¿no? El valor absoluto me define una métrica, entonces por lo tanto QP se convierte en un espacio topológico con este valor absoluto, y entonces estos también son grupos topológicos. Y de hecho, esto ya ven que cualquier campo topológico, justamente la definición de que sea campo topológico es que tanto la suma como el producto sean, o sea, que yo tengo un campo topológico, es un campo que además es un espacio topológico en donde la suma es continua y el producto en los elementos distintos de ceros también es continuo. Entonces, todos los campos topológicos, como son los ejemplos que acabo de mencionar anteriormente, pues me dotan grupos topológicos y respectivamente me fijo en el grupo aditivo, que sería el conjunto con la suma, y en el grupo multiplicativo, que serían los distintos de cero con el producto. Entonces, me dotan de ejemplos de grupos topológicos, ¿no? De campos topológicos. Entonces, otro ejemplo menos trivial es que, bueno, también muy fácil de intuir, ¿verdad? Es que todo el subgrupo H de un grupo topológico G es dotado de la topología de subespacio, pues es también un grupo topológico. Y de hecho a esta cosa se le llama subgrupo topológico, ¿verdad? Pues le llamamos subgrupo topológico. Es decir, para ser subgrupo topológico tiene que ser además un subgrupo, pero la topología que yo le doy al subgrupo tiene que ser la topología de subespacio. O sea, está claro que yo podría haber dotado al subgrupo con cualquier otra topología y hacerle un grupo topológico, pero eso no lo hace automáticamente subgrupo topológico. Sino digamos que es como en términos categóricos es un subobjeto realmente del que estamos tratando. Entonces, a ver, ahora les quiero dar un ejemplo de una cosa que no es un grupo topológico, porque también uno podría decir, bueno, sí, pues parece que hay muchas cosas que son grupos topológicos, pero no, bueno, vamos a considerarnos ahora a Z2 con la suma. Z2 con la suma con la topología usual, Z2 es un campo, ¿verdad? Entonces Z2 con la suma, pues debería ser un grupo topológico con la topología usual. Entonces, si yo quiero que esto no sea un grupo topológico, entonces les tengo que decir quién es la topología, ¿verdad? De hecho, podría... Entonces vamos a tomarnos una topología particular, ¿verdad? Entonces la topología que me voy a tomar es la que consta del vacío, la del total, que en este caso es Z2, y ahora le voy a agregar otro elemento, que es el cero. Entonces, esta es mi topología. Ustedes pueden verificar que esto forma una topología, en efecto, o sea, que cumple todos los axiomas de topología. Es una topología que se fijan que no es la topología discreta ni la topología indiscreta, ¿verdad? Casi todos los elementos son abiertos, es la topología intermedia entre la discreta y la indiscreta. Digo, en Z2 no hay muchas topologías tampoco que le pueda dar, ¿verdad? Porque el subconjunto potencia de Z2 tiene 4 elementos, entonces no hay muchas topologías que yo pueda escoger. Entonces, aquí está la topología indiscreta y la discreta que hacen de Z2 un grupo topológico, pero pues me agarro la de intermedio, es decir, me escojo uno de los puntos como abierto, esto es una topología y entonces esta cosa no es un grupo topológico, ¿verdad? Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué no es un grupo topológico? ¿Cuál sería la razón por la cual no es grupo topológico? Entonces, pues es un grupo con una topología. La única cosa para que no sea un grupo topológico es que la imagen inversa de un abierto no sea abierto. Es decir, que alguna de las funciones, ya sea del producto o el sacar inversos, no sea una función continua. Y entonces para eso bastaría ver que pues, la imagen inversa de uno de los abiertos no es abierto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si me tomo la imagen inversa pues, de este abiertito que acabo de encontrar, este abiertito que yo le saqué, ¿verdad? ¿Quién es la imagen inversa del cero? Pues son todos los elementos, ¿verdad? Que me van a dar el cero. Entonces está el 0, 0, por supuesto. Y el 1, 1. El 1, 1, ¿verdad? Y ahora, este conjunto es abierto en la topología del producto. ¿Será que es abierto la topología del producto?
Ahora, recuerden que los abiertos en Z2 con la topología del producto, pues son este producto cruz de abiertos, ¿verdad? O sea, es el vacío, es Z2 con cruz Z2, es Z2 cruz 0 y 0 cruz Z2, ¿no? Esos son todos los abiertos que también los puedo enumerar gracias a que tengo aquí Tau, ¿verdad? Pero entonces, la única opción que sería Z2 cruz 0, pero se ve que, claro, o sea, que no es ninguno de los, que no es ninguno de los abiertos que está aquí, ¿verdad? O sea, esta cosa no está, o no es no está, ¿no? Le voy a poner que no está en, pues, no sé, así va a denotar la topología del producto, ¿no? No está en Tau cruz Tau, que es como que lo que debería de ser la topología del producto en este caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es continuo, el producto no es continuo, y entonces esta cosa no es un grupo topológico. Entonces, eso es para que tener cuidado, ¿verdad? Que no siempre yo tengo grupos topológicos de manera, o sea, no es cierto que cualquier grupo, ¿verdad? Con una suma, si cambio la topología, me siga quedando un grupo topológico. Eso es para tener cuidado. Hay una clase de grupos topológicos que sí son importantes y que son cuando la topología de G viene dada por, o sea, que son espacios métricos, viene dada por una métrica que yo le puedo dar en G. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, sea G un grupo topológico, un grupo, vamos a decir, un grupo, y asumamos que está dotado de una topología inducida por una métrica, ¿no? O sea, ¿cómo se le llama? O sea, que es metrizable, básicamente, ¿no? Entonces, la métrica la vamos a denotar por, está muy junto, por D, ¿no? Entonces, entonces un grupo dotado de una métrica. El hecho de que, como ya vimos hace rato, el hecho de que sea un grupo y además tenga la topología no lo hace un grupo topológico. Entonces, lo que queremos ver es cuándo esta cosa es un grupo topológico. Entonces, pues es, ¿cómo lo pongo? Entonces, G, digamos, con esta topología, no sé cómo denotarlo. G con la topología inducida por la métrica, le voy a denotar así. ¿Sí? ¿Se El entiende? único dominio de la D debería ser R, ¿no, profesor? Ah, sí, es R. El de la D va a R, claramente. Eso es, gracias. Entonces, G con esta topología, Tau de D es la topología inducida por la métrica. Ok, no lo puse aquí, pero si quieren lo ponemos aquí. Inducida por la métrica, con una topología Tau de inducida por la métrica. Entonces, lo que vamos a decir es que es un grupo topológico. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí se cumple que. Y bueno, esta proposición también realmente es muy sencilla, simplemente es parafrasear, ¿verdad? La noción de continuidad. Ustedes ven que los espacios métricos, cuando yo quiero decir que una función es continua en los espacios métricos, no me tengo que restringir a todos los abiertos, es decir, no tengo que fijarme en la continuidad para todo abierto, basta que lo haga en los abiertos básicos. De hecho, para cualquier función continua, ¿verdad? Basta que yo lo haga para los abiertos básicos, pero en espacios métricos los abiertos básicos son muy claros, ¿verdad? Son las bolas. Y entonces, en este caso, pues se puede expresar, digamos, en términos de epsilon y delta, la continuidad. Y entonces la continuidad es conveniente tenerla como simplemente como presente, ¿no? Porque es útil, ¿no? Entonces me dice que para todo epsilon mayor que 0, pues existe, y todo epsilon mayor que 0, y G1, G2 en G, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de G1 a H1 es menor que delta, y la distancia de G2 a H2 es también menor que delta, entonces, pues la distancia del producto de G1, G2 a H1, H2, pues se hace menor que epsilon. Bueno, eso sería, esto me está hablando de la continuidad del producto. Y si se fijan, simplemente estamos parafraseando la continuidad en términos de epsilon y deltas, como se hace en el análisis, ¿no? Aprovechando la propiedad esta de que tengo las bolas abiertas, ¿verdad? Y que las bolas se expresan en términos, exclusivamente en términos de estas distancias y epsilon y delta, ¿no? Y bueno, y ahora viene la parte de la continuidad de la inverso, quiere decir que para todo epsilon mayor que 0, y todo G en G, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de G a H es menor que delta, entonces, pues la distancia de ahora de los inversos, ¿verdad? De G-1 a H-1
es menor que epsilon. Como ustedes ya están acostumbrados, ¿verdad?, de cálculo, esta definición es más, o sea, nos ayuda a probar con mayor facilidad, ¿verdad?, en espacios métricos que una función es continua, ¿verdad? ¿Sí? O sea, entonces, esto es útil tenerlo presente, no lo vamos a mostrar, por supuesto, es algo de cálculo. Ustedes lo pueden hacer si quieren, ¿no? Ese es como un ejercicio de convencerse que en efecto es cierto. Entonces, pero esto nos permite, en consecuencia, probar que muchos campos o muchos grupos topológicos en donde yo sé que la topología proviene de una métrica, entonces en efecto son o no son grupos topológicos, porque lo puedo verificar directamente con este criterio, ¿no? Entonces, proposición. Entonces, los grupos generales lineales entonces, vamos a poner los GLN, o como lo escribí aquí, GLNK, son los grupos generales lineales. ¿Recuerdan que son los grupos generales lineales? Es el conjunto de matrices de n por n que son invertibles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo el mundo estamos en eso, ¿no? Todos los grupos generales lineales. Y entonces aquí, K es un campo, pero lo que requiero es que pues, K sea un campo topológico, pero lo vamos a hacer concretamente con K, pues alguno de estos casos, ¿no? Ya sea los reales, los complejos, o los números periódicos, y aquí pongo énfasis en los números periódicos porque son los que nos interesan, ¿no? O sea, son los coeficientes de esta cosa son números periódicos. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que entonces yo pueda dotar al grupo general lineal de una topología, que es la topología que viene de la identificación, ¿verdad? Entonces, dotamos a este GLN, con la topología ¿Con qué topología? Pues la topología que se obtiene al identificar aquí vamos a identificar, pues me voy a tomar el conjunto de matrices cuadradas de n por n con coeficientes en k. Este es el conjunto de matrices cuadradas de n por n con coeficientes en k. Esto yo tengo una biyección, ¿verdad? Tengo una biyección claramente con k a la n cuadrada, ¿verdad? Entonces, k a la n cuadrada tiene una topología, como k es un producto, entonces tiene una topología. Entonces, yo identifico a mn cruz n con esa topología, ¿verdad? Entonces, yo identifico a y lo doto de la topología, ¿no? Y, ¿cómo poner eso, verdad? Entonces, con su topología, ¿verdad? Con la topología del producto de kn cuadrado, ¿no? Entonces, a las matrices los doto con la topología del producto de kn cuadrada vía esta identificación, y entonces ahora lo que tenemos es que, pues el grupo general lineal, ¿verdad?, de las matrices de n por n con coeficientes acá, es un subconjunto de este conjunto de matrices, y entonces lo dotamos con la topología de subespacio. Entonces, eso hace que GLN sea, entonces, un grupo junto con una topología. Y entonces lo que me dice la proposición es que GLN con esta topología, ¿ya lo había escrito? ¿No lo escribí o no lo escribí? Simplemente proporciona los grupos generales lineales denotados por la topología. Ajá, todavía no digo, ¿no? Entonces la proposición es que GLN con coeficientes en K, donde K es uno de estos, con esta topología, es un grupo topológico. Bueno, de hecho, aquí hay varias formas de demostrarlo, ¿no? Una es como más topológica y otra más analítica en el sentido del análisis de esto, de espacios métricos, ¿no? Una cosa es que podemos aprovechar fuertemente que para la elección de campos que yo estoy tomando, justamente estos campos, los reales, los complejos o los p-ádicos, la topología que obtenemos en estos campos es una topología que proviene de un espacio métrico, ¿verdad? Entonces, de hecho, la topología del producto, ¿verdad?, en K a la n cuadrada, también es una topología pues, que proviene de un espacio métrico. Es decir, K a la n cuadrada es nuevamente un espacio métrico con una función de distancia que se puede definir, ¿verdad? O sea, la topología del producto se puede definir como la topología, la distancia coordenada o cualquier otra de las topologías equivalentes que yo puedo dar, pero eso también hace de kn cuadrado un espacio métrico, es decir, las matrices
Las matrices tienen la estructura de un espacio métrico. Entonces, la topología, de hecho, que heredan las matrices es una topología de espacio métrico. Entonces, como tal, yo puedo utilizar esa propiedad y la propiedad de subespacio con la que estamos dotando la topología del grupo general lineal para demostrar, junto con la proposición anterior, que es un grupo topológico, ¿verdad? Hay ciertos detalles, es decir, no es inmediato, pero sí es un ejercicio interesante hacerlo. Hay otra demostración que es un poco más topológica, que es la propiedad de que los puntos son cerrados, en particular, que son Hausdorff, estos espacios, ¿no? Entonces, para tomarse la imagen inversa del núcleo, utilizan que el determinante es una función continua, por ejemplo, es algo que seguramente también van a tener que usar. O sea, es decir, el GLN se puede ver como la imagen inversa, es el complemento de la imagen inversa del cero, ¿verdad? Es decir, me tomo la imagen inversa del cero bajo la función determinante. Entonces, si la función determinante es continua, entonces pues ya estaría demostrando que el GLN es continua siempre y cuando el cero sea un punto cerrado, porque la imagen inversa del cero sería un cerrado, y entonces su complemento sería un abierto. Entonces, es otra estrategia. Entonces, yo les los voy a dejar demostrar. Este es otro ejercicio. Y el ejercicio es demostrar justamente. Demostrar esta proposición. Entonces hay una demostración más o menos directa que es utilizando las propiedades del espacio métrico, ¿no? Y esas ideas que yo les estoy planteando, ¿ok? Entonces ahora lo que sigue es pues entender lo de las translaciones. Eso es algo muy típico. Entonces definición. Entonces nuevamente vamos a tomarnos, sea ahora G contenido en G, y ahora G lo vamos a asumir G grupo topológico. Debería haber escrito al revés esto, pero bueno. Entonces, de hecho, vamos a empezar a asumir que siempre que yo escriba G, pues va a ser un grupo topológico. Si es un grupo, pues para no estar describiendo todas las veces que G sea un grupo topológico. Y entonces yo tengo las translaciones, ¿verdad? Entonces yo tengo las translaciones izquierda y derecha, que cómo se definen. Bueno, lo voy a poner LG por la translación izquierda, en inglés, ¿verdad? Left. Y entonces la translación izquierda, pues ¿cómo se hace? Bueno, pues LG de H es igual a G por H, por definición. ¿Verdad? La translación izquierda. Y yo también tengo, por otro lado, la translación derecha, que va de G a G. Y entonces RG de H, pues es por definición igual a H por G. Sí, entonces, a ver, sí, ¿verdad? La translación izquierda es porque estoy multiplicando al G por la izquierda. La translación derecha es porque estoy multiplicando a la G por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me dice esta proposición es que estas dos cosas son continuas, pero más que continuas, son homeomorfismos. Y esto es de gran utilidad, ¿verdad? Saber que trasladar es un homeomorfismo, pues en particular quiere decir que abiertos cuando los traslados siguen siendo abiertos, que cerrados cuando los traslados siguen siendo cerrados, y bueno, que es una función biyectiva, etcétera, ¿no? La continuidad y todo eso es en realidad muy fácil. Vamos a hacer la demostración rápida. Esta propiedad, a ver, demostración. Entonces, básicamente lo que hay que fijarse, vamos a construir una función que es claramente continua, o fijarnos que la aplicación o la función, ¿verdad? No me gusta llamarle mapeo. Ustedes saben que en México utilizamos mucho mapeo por la traducción en inglés, ¿no? De map. Pero mapeo no es una palabra en español, eso no existe en español, mapeo. No se llama. Mapeo no es. ¿Qué quiere decir mapeo? Mapeo es de mapas, ¿no? De hacer mapas. Y no es la idea de lo que queremos decir, ¿no? De una función. Entonces, mejor mapeo se traduce como aplicación o como función en el caso que sea una función, pero en realidad un mapeo, pues que los mapeos no necesariamente son funciones, ¿no? Podrían tener dos, pero pues son mejor aplicaciones, ¿no? O sea, llamarle aplicación, eso sí tiene, al menos sí se puede utilizar en español. Ok. Entonces, la aplicación, vamos a llamar esta aplicación gamma de G, que va de G al producto, y que lo que hace esta aplicación es simplemente, estoy fijando una H, ¿no? Estoy fijando una G, entonces lo que va a hacer esta cosa es fijarme a la primera entrada, ¿no? GH. ¿Sí? Entonces, G lo mando a GH. Entonces, si se fijan, esta aplicación es claramente continua. ¿Sí? Sí, porque recuerden que la topología del producto es el producto de dos abiertos, ¿verdad? Y entonces, básicamente, la imagen inversa bajo esta función de esos dos abiertos me da el segundo abierto cruz G, ¿verdad? Y ese es claramente, me da nada más el segundo abierto, que es claramente un abierto, ¿verdad? Entonces, ese es inmediatamente que es continuo, ¿de acuerdo?
¿sí? O el vacío, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si yo me tomo un abierto cualquiera, vamos a decirle U cruz B en G cruz G, entonces hay dos posibilidades, que U contenga G o que U no lo contenga, ¿verdad? Y entonces la imagen inversa de esa cosa pues podría ser el vacío, porque no está en la imagen si G no está en U, o podría ser igual al conjunto B en caso de que G esté dentro de U, ¿no? Pero en cualquier caso es claramente una función continua. Y entonces, ahora ya que tengo que esta es una función continua, pues lo único que hay que ver es que las translaciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo escribir yo la translación? Entonces, ahora, por ejemplo, la translación izquierda, LG pues se puede entender como el producto compuesto, como esta gama de G compuesto con el producto, ¿verdad? Que es una composición de funciones continuas, ¿sí? Por definición. Porque la composición de continuos, ¿verdad? La composición de funciones continuas es continuos. Eso también es un ejercicio de topología, ¿verdad? Eso pasa en cualesquiera espacios topológicos. La composición de dos funciones continuas es una función continua. Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo yo puedo decir para la traslación derecha, ¿no? Pero lo que nos faltaría aquí verificar es que LDG tiene una inversa continua, ¿no? Entonces, para verificar que el LDG tiene una inversa continua, entonces lo primero que tenemos que decir es quién es la inversa del LDG. Entonces, no es difícil que ustedes se convenzan que la inversa del LDG, que es la traslación por G, pues es LDG menos 1, ¿verdad? O sea, que sí tiene inversa y que es LDG menos 1. Y por lo que acabamos de decir, LDG menos 1 lo hicimos para una G arbitraria, entonces en particular LDG de menos 1 es continuo, ¿no? Y entonces lo que estoy viendo es que tanto LDG, que es biyectiva, es continuo y su inversa es continua, entonces eso hace que LDG sea un homeomorfismo. Y entonces lo mismo para RGG, ¿no? Entonces similar para la traslación derecha, ¿ok? Entonces, bien. Entonces como les había dicho, tener estas funciones continuas, pues es de gran utilidad, sobre todo por esta condición, ¿verdad? Entonces, U, vamos a poner en U subconjunto de G es abierto. Y análogamente lo puedo decir para cerrado. Sí, solamente sí. G de B es abierto. O bien cerrado, ¿verdad? En su caso correspondiente. Y esto, pues, nuevamente pasa si solamente sí. Si solamente sí. Pues lo mismo, pero por el lado derecho, ¿verdad? Y nuevamente, esto pasa si solamente sí. Pues el inverso es abierto. Entonces, como les decía, esto es por supuesto, es una consecuencia inmediata, ¿verdad? De que las translaciones y que la función inversa sean continuas, sean homeomorfismos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, esto es muy útil para ver que algunos, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar para ver que algunos subgrupos son abiertos y cerrados, ¿verdad? Simplemente porque ver que son las translaciones. Por ejemplo, ya se pueden imaginar, ¿verdad? Si yo tengo un subgrupo cerrado o un subgrupo abierto de un grupo G, entonces las clases de equivalencia, ¿verdad? El grupo de clases pues, serían abiertos o cerrados, porque simplemente estoy trasladando por un homeomorfismo, ¿no? Entonces, esa es realmente la utilidad que nosotros estamos viendo. Entonces, vamos a otra proposición. Aquí las demostraciones de eso no hacen falta que las escriba, ¿verdad? O sea, son inmediatas, ¿no? Sí, son, no sé, todo el mundo, ¿verdad? O sea, solamente veo a dos personas y acuérdense que los demás también iban a poner su cámara. Bueno, vamos a procurar poner la cámara para que yo pueda, pues saber, ¿no? Lo que les comentaba la clase pasada, a lo mejor no todos estaban aquí, es que dar clase a la computadora es súper extraño porque como que no tienes esta retroalimentación de los estudiantes y eso es muy importante para ver cómo, o sea, para ver qué cosas explicas y qué cosas no explicas. Me ha pasado que cuando no veo yo a los estudiantes, de repente les estoy explicando cosas que a lo mejor son muy obvias para los estudiantes o muy claras. Y otras veces me ha pasado que yo explico las cosas como si fueran clarísimas y los estudiantes están perdidos y no me entero hasta después. Entonces, estarles viendo la cara,
siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda a saber si me están siguiendo o no, si hay alguien que no, si requiere un poco de hacer énfasis en algo o lo que sea. Entonces, y también pues puedo ver si están participando, ¿no? Si estamos aquí en la clase. Entonces, este es una proporción importante. Entonces, sea U subconjunto de G abierto. Y vamos a suponer que contiene la identidad. No lo había dicho antes, pero la identidad normalmente la vamos a denotar por esta E, ¿verdad? Como siempre, ¿no? O por 1 podría ser, pero bueno, para no ponerle nombres, E denota la identidad en G, ¿no? Que contiene a E. No sé si valga la pena ponerlo, ustedes lo ponen. Ajá. Entonces, existe un abierto B que también contiene a la identidad y de hecho que es simétrico, o sea, tal que B por su inverso, ¿sí? O, bueno, perdón, que B es igual a su inverso, lo que quiero decir, o sea, que es simétrico cuando lo invierto, que B es igual a su inverso, y que si yo hago el producto de B consigo mismo, B con B, se queda adentro de U. Entonces, siempre que yo tengo un abierto que contiene la identidad, entonces, es decir, existe otro abierto más chiquito que es simétrico y que se queda dentro de ese abierto que yo estaba tomando. Entonces, estoy escogiendo como una vecindad muy particular de la identidad. Es una vecindad simétrica, ¿no? Simétrica porque a la hora que me tomo sus inversos, sigue siendo una vecindad de U y que se queda adentro. Es una vecindad muy particular, ¿no? Que me tiene aquí. Entonces, rápidamente vamos a la demostración. Este resultado se utiliza muchísimo, ¿no? Se utiliza muchísimo para muchas demostraciones. Entonces es importante. Entonces vamos a ver la demostración. Entonces vamos a tomarnos U abierto que contiene la identidad. Entonces como aquí la función de producto es continua, ¿verdad? Producto. Como aquí la función producto es continua, entonces yo sé que la imagen inversa de U, ¿verdad? O sea, la imagen inversa de U es abierto. Es un abierto. Pero es un abierto del producto. Y entonces, y además yo tengo que, como P es el producto, ¿verdad? Y el producto, aquí, ¿quién está necesariamente en este abierto? O sea, yo digo que es inmediato, ¿verdad? Es claro que hay un elemento aquí, sino que, lo quería escribir de azul, tal que E, pues está contenido en este P a la menos 1 de U, ¿verdad? Porque la identidad está en U y E por E es la identidad, ¿no? Entonces está aquí. Pero entonces ahora utilizo la definición de abierto, que es un abierto en el producto. Entonces, por lo que existen abiertos, vamos a llamarlos B1 y B2, que contienen a E. O sea, todos estos abiertos que contienen a E. Y, bueno, y básicamente lo que estoy diciendo es que bueno, es esto, ¿no? Que E, E pues está contenido en este B1 cruz B1, que esta cosa se queda completamente adentro de P a la menos 1 de U, ¿verdad? Y eso es justamente porque P a la menos 1 de U es abierto, entonces estoy tomando una vecindad de E que se queda dentro de ese abierto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estos abiertos, no? O sea, yo sé que como está en P a la menos 1 de U, eso implica, pues que si hago el producto, o sea, que B1, que me fijo en la imagen de ese P de B1 cruz B1, que es B1 por B1, pues se queda completamente adentro de U. ¿Sí les queda claro, no? Es eso, ¿verdad? O sea, si la imagen del producto, bajo la función producto de B1 cruz B1, pues está dentro de U, ¿no? Y la imagen es de 1 por B1. Y entonces, por el corolario anterior, déjenme tomarle un traguito a mi café. Entonces, por el corolario anterior, lo que nosotros sabemos es que cada una de estas BIs
que las inversas de los BI también son abiertos. Que contienen también al punto E. No sé si es el corolario anterior exactamente, pero es más bien el corolario que me dice que la imagen inversa, sí es el corolario anterior, ¿verdad? O sea que tanto las translaciones como los inversos son homeomorfismos, entonces aquí es donde estoy utilizando, ¿verdad? El inverso es un homeomorfismo, entonces la inverso de un abierto vuelve a ser un abierto, y claramente que contiene la E. Y entonces a partir de estos conjuntos B1, B2, lo que me gustaría es construir a mi conjunto B que quiero que cumpla las propiedades. Entonces vamos a hacerlo así, sea B, y lo vamos a definir como B1, pues vamos a tomar B1 intersección B2, intersección B1 a la menos 1, intersección B2 a la menos 1. Entonces, este conjunto B ya se ve que contiene a E, ¿verdad? Porque E está en todos estos elementos, o sea, yo tengo que E está en B. Tenemos que E está contenido en B. ¿Qué otra cosa se puede ver fácilmente? Pues que B es igual a su inverso, ¿verdad? Que en este caso es simétrico, porque justamente, si se ve, ¿verdad? Los homomorfismos se comportan bien con las intersecciones. Entonces, en particular, calcular inversos se comporta bien con estas intersecciones. Entonces, me vuelve a dar el mismo, ¿verdad? Y el orden de la intersección no importa. Simplemente le estoy aplicando el homomorfismo inverso a este abierto. Entonces, me vuelve a quedar el mismo. Entonces, me queda esto. Y además, claramente se cumple que B por B, pues que queda dentro de B1 con B1, y esto ya sabíamos que estaba totalmente adentro de B1, ¿de acuerdo? Y entonces esto ya concluye la demostración, estamos demostrando que ese abierto B, además una demostración constructiva, ¿no? Entonces nos dice incluso cómo podría yo hacerle para encontrar ese abierto B. Digo, la única cosa que no es tan constructiva es escoger las velocidades B1 y B2 que se quedan adentro de U, pero bueno, esa siempre que yo tengo un U concreto y lo quiera hacer, me puedo fijar aquí en la imagen inversa y tratar de encontrar los abiertos B1 B2 que se quedan ahí adentro. Ok. ¿Cómo vamos? Entonces, ahora, una proposición también muy importante. Entonces, una de las características importantes es pues las propiedades topológicas de mis grupos, ¿no? Entonces, una proposición es que me dice que el grupo topológico G, un grupo topológico, es Hausdorff. Y sí escribe Hausdorff, ¿verdad? Un grupo topológico es Hausdorff, y recuerden que Hausdorff es, de acuerdo a los axiomas de separación, es que sea T2, ¿verdad? Entonces es más fácil de repente decirle nada más T2 para no estarse escribiendo Hausdorff. Entonces, sí, solamente sí. Sí, solamente sí. Esto es fascinante, ¿no? El singulete que contiene la identidad es cerrado. Fíjense cómo aquí se ve como el poder, ¿verdad?, de los grupos topológicos, porque normalmente, de acuerdo a los axiomas de separación, ¿verdad?, el ser T1, que es una propiedad más suave que ser Hausdorff, ¿verdad? El ser T1 es equivalente a que los puntos sean cerrados, ¿de acuerdo? O sea, T1 es que los puntos sean cerrados. Entonces, aquí yo estoy diciendo mucho más fuerza. Si además yo tengo una estructura de grupo, no nada más la identidad es cerrada. Fíjense que si la identidad es cerrada, entonces todo elemento G es cerrado. ¿Por qué? Pues porque por la traslación, ¿verdad? Porque las traslaciones son homeomorfismos. Entonces, si la identidad es cerrado, gracias a que las traslaciones son homeomorfismos, todo punto es cerrado. Entonces, lo que yo sí voy a estar diciendo claramente es que G es T1, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo esto es que no, de hecho, es más, ¿no? Es Hausdorff. ¿No? O sea, voy a poder demostrar que es T2. Entonces, por eso es que este resultado es pues, más o menos sorprendente, ¿no? Y de hecho, basta que yo lo cheque para la identidad, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí hay una parte de la demostración que es inmediata. Una parte de la demostración que es inmediata es que, bueno, si G es T2, ¿verdad? Entonces claramente la identidad es cerrada, ¿no? Y eso pasa porque en todos los espacios T2 son en particular T1, ¿verdad? Entonces todos los espacios Hausdorff tienen a todos sus puntos cerrados. Entonces esa situación era clara. Entonces ahora supongamos que la identidad es cerrada. Entonces, como la identidad es cerrado, entonces yo sé que todo punto es cerrado, ¿verdad? Entonces, LG de la identidad, ¿verdad?, que es igual al singulete G, ¿verdad?, es cerrado. Y eso pasa para todo G.
Entonces, lo que estoy diciendo es que todo punto G es cerrado. Entonces, yo recuerdo que lo que yo quiero demostrar es que es Hausdorff, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que G y la identidad los puedo separar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Y eso es para cualquier G, ¿no? O sea, que la identidad y G siempre va a poder separar por dos abiertitos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo pueda construir esos abiertitos? Entonces, bueno. Entonces, como G es cerrado, entonces existe un abierto U, ¿verdad? Que contiene la identidad, pero G no está en U. ¿Verdad? Simplemente podría tomarme el complemento de G, si así lo gusta. ¿Verdad? El complemento de G es un abierto que contiene a la identidad, porque G y E aquí para todo G, pero entonces si quieren, claramente aquí lo que estoy suponiendo es que G distinto de E, ¿verdad? O sea, este argumento no valdría si le estoy tomando la E, ¿verdad? Tal cual. Entonces, siempre y cuando G sea un número distinto de E, sí va a poder recoger un abierto que contiene la identidad, pero que no contiene el punto G. Y entonces ya tengo yo un abierto U que contiene la identidad por el corolario anterior o por la proposición anterior. Era proposición, ¿verdad? La anterior, ¿o qué era? Por la proposición anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, por la proposición anterior, yo sé que existe B abierto, tal que E se queda dentro de B, que B es igual a B a la menos 1, ¿no? Que es simétrico, y que B por B se queda adentro de U, ¿verdad? De este abierto que está aquí. Entonces yo digo que este abierto ya me va a servir esa es la importancia de los homeomorfismos y de la simetría y de esta situación. Entonces este abierto ya me va a decir, ahora, ¿qué otro elemento es abierto y que contiene G? Pues GB, ¿no? ¿Quién? GB, ¿verdad? B es un abierto que contiene a E, a la identidad. Tenemos que, entonces, la traslación, ¿verdad? Es GB, recuérdense que es la traslación de B, por lo tanto es abierto, ¿verdad? Es abierto y contiene G, ¿verdad? Es una vecindad de G. Y entonces ya tengo ahora una vecindad de E y tengo una vecindad de B. Lo que tenemos ahora que ver es que B intersección GB pues, es igual al vacío. ¿Sí? ¿Y por qué B intersección GB es igual al vacío? Pues digamos, si yo tengo un elemento ahí adentro, entonces este elemento, digamos que B está en la intersección, o sea, B está en B y está en G, entonces este se podría escribir como un B1, o como ponemos, como B1 sería igual a GB2, ¿verdad? Con B1, B2 contenidos en B. ¿Están de acuerdo? Si yo tuviera un elemento en intersección, entonces ese elemento sería un B1 por un lado, porque está en B, pero también sería un G por B2, porque también está en GB. Entonces se escribiría de esta forma. Pero esto implica, recuerden que estamos en un grupo, ¿verdad? Eso implica que B1 por B2, o sea, eso implicaría que G es igual a ¿quién? A B1 por B2 a la menos 1, ¿de acuerdo? Pero B1 por B2 a la menos 1 está claramente en B1, B inversa, ¿no? O sea, está en B por B inversa, pero B inversa es B, de ahí la importancia, ¿verdad? Es B por B, pero por la construcción de B y B, esto está dentro de U. Y entonces estaríamos viendo que G está dentro de U, pero justamente la condición con la que nos habíamos agarrado U era que nanáis, ¿no? Que esto no pasaba. Esto es una contradicción, ¿no? O sea, si me pongo aquí, pero G no está en U. Entonces, por lo tanto, B intersección GB es igual al vacío. Entonces ya lo que estoy demostrando es que todo abierto ya lo puedo separar de la identidad. Ahora, ¿qué me dicen? No he demostrado los Hausdorff, pero ya casi, ¿verdad? Ahora sean G1 distinto de G2 en G. Ahora lo que me gustaría es poder separar a estos dos elementos. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, sea G. Pues, yo digo que G lo voy a tomar como G1 a la menos 1 por G2. ¿No? Me lo tomo convenientemente y entonces ahora le aplico a este G lo que acabo de hacer. Entonces, existe un abierto o existen abiertos, ¿verdad? Ya ni siquiera necesito
abiertos ajenos. Si me conviene tomármelo así o tengo que tomármelo. Si existen abiertos, vamos a llamarlos U1 y U2, para que no se llamen B. 1 y U2, tal que la identidad está contenido en U1 y G está contenido en U2 y U1 intersección U2 es igual al vacío. O sea, existen estos dos abiertos que me los separan, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿ahora qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, pues, G1, ¿en quién está? Yo digo que U1 era la vecindad de E, ¿verdad? Entonces, G1 está en G1, U1, ¿de acuerdo? Porque ahí ya lo moví, y es abierto. Y yo digo que ahora G2, ¿en quién está? G2. Yo digo que G1, U2, esa es la ventaja por la que construí yo el U2. ¿Por qué G1 está en G1 unión U2? Recuerden quién era. La traslación, ¿no? Ajá, exacto, es como que la traslación, eh, o sea, recuerden que G es G1 menos 1 por G2, ¿verdad? ¿Sí? Y eso está contenido en U2, G está contenido en U2. Y entonces, si yo multiplico por G1, ¿verdad? Si yo multiplico por G1 esta parte, ¡pum!, se me cancela, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se me cancela y entonces esto ya quiere decir que está contenido en G1 U2. O sea, aquí fíjense que es el mismo, ¿no? Es el mismo G1. Y entonces eso es importante porque estoy trasladando un abierto por un homeomorfismo, un abierto lo estoy trasladando por la misma situación, ¿verdad? Y como U1 y 2 eran ajenos, entonces, ¿qué es lo que puedo decir? ¿verdad? Entonces, como U1 intersección U2 era el vacío, pues entonces también G1 por U1 intersección G1 por U2 es igual al vacío. ¿Por qué? Nuevamente porque la traslación es un homeomorfismo y los homeomorfismos se comportan bien con las intersecciones, ¿verdad? G1, U1 intersección G1, 2 es la traslación por G1 de U1 intersección U2, ¿verdad? Es justamente la traslación por ese homeomorfismo. Y entonces me queda que aquí la intersección es vacío. Y entonces ambos son abiertos y ya me están separando los elementos de G. Entonces, estas demostraciones las quise hacer porque son como muy bonitas, son cosas que se utilizan mucho, muy bonitas y reflejan mucho la propiedad, ¿no? O sea, reflejan como mucho las técnicas o las estrategias que se utilizan en esto de la teoría de grupos topológicos, ¿no? O sea, como que estos abiertos. De hecho, estas son ejercicios o son cosas que hay que hacerlas alguna vez en la vida, ¿no? Por su importancia, ¿no? De hacerlo y familiarizarse con ellas, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahora, otra cosa muy importante, recuerden que en la teoría de Galois no solamente trabajamos con un grupo topológico, sino trabajamos con subgrupos y trabajamos con cocientes de los subgrupos, ¿verdad? Entonces, y también nos gustaría entender cuál es la relación entre la topología y estos cocientes, ¿no? Entonces, aquí vamos a recordar que... ¿Qué hora es? Tenemos como ¿a qué hora se acaba la 1, verdad? Sí, entonces, rápido. Entonces, recordemos que si X es un espacio topológico, y yo tengo una relación de equivalencia en X, entonces yo puedo construir el conjunto de clases de equivalencia, ¿no? El conjunto de clases. Y a este conjunto de clases de equivalencia yo lo puedo dotar de una topología. Entonces, tenemos la aplicación cociente, ¿no? Tenemos la aplicación natural. Y la aplicación natural es la aplicación cociente, que va a Q, pues que de X a las clases de equivalencia, ¿verdad? Que a cada X le manda su clase de equivalencia. Y entonces queremos dotar a X, a este conjunto de clases de equivalencia con una topología. ¿Con qué topología? Pues yo quiero una topología que me haga continua al cociente, ¿verdad?
Entonces, de hecho, hay muchas topologías que me hacen continuos el cociente. De hecho, hay una trivial. ¿Cuál es la topología trivial que me hace continuo el cociente? O sea, ¿qué topología le tendría que dar al cociente para que Q sea continuo? La discreta, ¿no? Por ejemplo, la discreta es inmediatamente una, ¿no? Es una topología muy chiquita que me hace que... ¿no? La A indiscreta, tienes toda la razón. Es donde solamente el vacío y el total. La Sí, indiscreta. la indiscreta es la que solamente el vacío y el total. Porque de hecho la discreta no es necesariamente continua, ¿verdad? O sea, si me tomo la clase de equivalencia de... a ver, un ejemplo de que la indiscreta no es continua, pues porque no es cierto que la imagen inversa de cualquier punto tenga que ser abierto, ¿no? En particular, ¿sí? O sea, si yo me tomo un punto aquí que sea una clase de equivalencia, ese no hay ninguna razón por la que sea abierto. Hasta en grupos lo podemos tomar, ¿no? O sea, si esta relación de equivalencia está dada por un subgrupo, entonces son las clases de equivalencia de un subgrupo, la imagen inversa de ese subgrupo, bueno, la clase del cero sería un abierto aquí, o la clase de la identidad sería un abierto, pero la imagen inversa pues, sería el subgrupo, y ese subgrupo no tiene por qué ser abierto, ¿de acuerdo? Entonces ahí claramente no es la topología discreta, no es. Pero la indiscreta sí, la indiscreta es donde el vacío y el total, ¿verdad? Solamente el vacío. Y claramente la imagen del vacío es abierto, y la imagen del total, como es una función suprayectiva nuevamente, este sí es abierto. Pero la topología indiscreta es como muy chiquita, es muy gruesa, tiene unos abiertos muy, muy grandotes. Entonces, de hecho, la topología con la que se dota el cociente es la topología más fina, ¿verdad? Que hace que o la topología final que hace que esta función, que esta cosa sea continua. A mí me gusta más llamarle topología final porque está claro que las topologías las puedo ordenar por contención, digamos, ¿no? O sea, es como que yo podría ordenar, digamos, yo podría dar un orden en todas las topologías que le puedo dar a X, gamma, un orden parcial, y entonces yo tengo, pues, las contenciones, ¿no? O sea, es un orden parcial inducido por las contenciones, y entonces las topologías finales, las topologías de hasta afuera, ¿verdad? Serían, que es la topología más fina, ¿verdad? La topología que contiene más abiertos o abiertos más chiquitos, lo cual me permite refinar un poco más el análisis. Entonces, esa es la topología más fina, la topología final, ¿no? La topología de la derecha. Ven que la topología inicial, que hace que estas funciones sean continuas, es la indiscreta, ¿verdad? Es la topología más chiquita, es la topología inicial. Pero entonces aquí es la topología final. Entonces tenemos que la aplicación natural, tenemos la aplicación natural y queremos hacerla continua, ¿no? Pero de una manera no trivial, ¿verdad? Es decir, entonces dotamos a X con esta cosa, con la topología más fina que hace a Q continua. Y esto no es más o menos, no es difícil demostrar que esto es equivalentemente, bueno, esto equivalentemente, tenemos que U en X es abierto, si solamente si Q a la menos 1 de U es abierto. Es abierto en X, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, la topología más fina que podemos hacer para que sea continuo es pegarle a todos los abiertos que deberían de ser abiertos, ¿verdad? O sea, que yo pueda... Un abierto va a ser si la imagen inversa de este es abierto. Notar que esto no quiere decir que la función Q sea abierta, es decir, no es cierto que la imagen de un abierto sea abierto. O sea, más bien, un abierto en el cociente es abierto si solamente si su preimagen era abierto, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, de hecho, esto va a ser muy interesante para la teoría de grupos y de hecho nos interesaría poder decidir cuándo en efecto si la Q es una función abierta, ¿no? Es un caso importante saber cuándo la Q es una función abierta. Pero bueno, ya se acabó el tiempo, entonces creo que aquí es un buen momento de terminar para no empezar con otra proposición. Y bueno, el jueves continuamos con esto de los grupos topológicos. Recuerden que estamos pensando en esto, pero para los grupos de Galois, ¿verdad? Y los subgrupos de Galois, que son casos particulares de grupos topológicos. Entonces, ustedes cuando estén revisando esto, vamos pensando, ¿verdad? Que esto lo queremos en el caso particular de grupos de Galois, ¿no? Que son grupos topológicos. Pero lo que pasa es que vamos a utilizar unas ciertas proporciones y propiedades de los grupos topológicos para entender los grupos de Galois, que si no lo tenemos fresco, pues de repente son como oscuros, ¿no? ¿Y esto de dónde se lo sacaron? Entonces, por eso estamos haciendo esta revisión rápida de estos grupos topológicos, en particular de estas propiedades que me interesan. Ok, ¿está alguna duda? A ver, dice, estuvieron haciendo preguntas y no los vi.
¿Qué onda, Daniel? ¿Te inscribiste, no? ¿Qué tal si ya me faltaba un crédito? Z2 es Z módulo 2, ¿verdad? Así es. Me tengo que ir, nos vemos. Ok. Hasta luego. Bye. Daniel, saludos. Ok, perfecto. Ay, no, chismeando. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Comentario? Entonces, bueno, nada más les recuerdo que hay que ir haciendo los ejercicios y les paso la liga del Madoverleaf para que vayan modificando. No sé cómo organizarnos, no sé qué sea mejor para ustedes, si quieren irse turnando la escritura de notas por clase posiblemente o qué. O sea, a lo mejor una clase le toca a uno, otra clase le toca a otro y entonces ya se lo van rotando. ¿Quiénes son los que están inscritos? Los que se van a inscribir. Ya estoy. Creo que nosotros 3. Son ustedes 3, ¿no? Sí, ustedes 3. Entonces, a lo mejor estaría bien a ver si se una semana uno y otra semana otro. No sé qué les convenga. A lo mejor una semana o por tema. No sé qué creen que les convenga. La semana para mí suena bien. O sea que, Por semana a lo mejor, ¿no? O sea, que sea una semana uno, una semana otro, y entonces así van escribiendo los temas. Yo en el Overleaf puse ya como toda la anotación o como los shortcuts, todos escriben LaTeX. Ok, sí, porque capaz que no escriben en LaTeX. Entonces, ya puse todos los ¿cómo se llaman? Los shortcuts, no son los, los comandos o algo así. los comandos, exacto, los comandos con algunas cosas, revísenlos para que tratemos todo el mundo de usar como cosas uniformes, ¿no? Para no estar pasando de un lado a otro. De todas maneras, si ustedes requieren un comando o piensan que debería existir un comando que ustedes utilizan, pues hay que definirlo, ¿no? Hay que meterlo ahí, definirlo y entonces empezarlo a utilizar para que todo el mundo... Pero de todas maneras es una buena idea darle una revisada a la nomenclatura que ya puse yo ahí para que lo utilicemos todo el mundo, ¿no? Y para que sea fácil de leer. Sí, Ese enlace nos lo va a pasar o ya no lo pasó. ¿Se lo va a pasar? ¿Se los he pasado? Ah, ok. Y entonces hay varios objetivos en esta cosa. Uno es escribir las notas del curso, pero releerlas y corregir lo que está mal, los typos y faltas y cosas así, para que vaya quedando un documento decente, ¿no? Que luego podamos... Recuerden que no hay... O sea, a mí me interesa mucho. En México no hay gente que escribe en aritmética, no hay gente que haga cosas de... Entonces me interesa mucho que vayamos sacando documentos que se vayan quedando como referencia en español sobre todo, ¿no? y que le puedan servir a la gente de México. O sea, es decir, un documento de Francia no nos sirve a nosotros mucho porque el background de los estudiantes de Francia es muy distinto al que tenemos nosotros. O sea, ellos le entran lo que les comentaba, ¿no? Ellos le entran a aritmética desde chavitos. Y entonces ya traen un background muy distinto al que tenemos nosotros. Entonces es esa diferencia, entonces pues necesitamos material que nos sirva a nosotros, ¿no? Que nos sirva a México. Entonces hay que tratar de ir sacando esos documentos, ¿no? que vayan quedando por ahí para que puedan ser de utilidad. ¿Sale? Ok, entonces hay que tratar de revisar, escribir las notas. Entonces no sé quién dice yo para esta semana. Yo me aviento. Pues, bueno, Andrés, ¿no? ¿Fue Andrés? Sí, yo dije, pero como quieran. Ok, bueno, entonces yo les voy a poner la liga de Madoverleaf, o se las mando directamente porque no sé cuántos colaboradores puede tener un Madoverleaf de manera gratuita. No me acuerdo. Pero igual somos poquitos, pero lo voy a checar. En caso de que sean nada más nosotros 3, digo que sean poquitos, pues se las mando directamente a ustedes. Y no se preocupen todos los demás, de todas maneras estaría poniendo yo las notas de curso una vez que vayan quedando en Classroom, ¿no? Las vamos poniendo para que todo el mundo las pueda ir leyendo. Y por supuesto, no se trata que el que escribió las notas, digo, yo voy a llevar registro de quién está escribiendo las notas como pues para su participación, ¿no? Para la calificación. Pero de todas maneras no se trata es decir, se trata de que todo el mundo participe, o sea, todos ustedes pueden participar, aunque digamos que el responsable en esta semana es Andrés, pero ustedes pueden participar a la escritura, es decir, si ustedes vieron un ejemplo, se les ocurrió completar la cosa con una demostración, etcétera, entonces lo pueden ir haciendo. Lo que sí es que los ejercicios, eso sí, voy a requerir que me los entreguen de manera individual, los pueden subir, no sé, ¿cómo le hacemos para los ejercicios? Es que a mí me gustaría no tenerles que decir cada fecha, cada determinado tiempo me entregan la tarea, ¿no? O sea, pero sí requerimos que sea más o menos regular la entrega de ejercicios para que podamos irlos avanzando. Digo, a fin de cuentas, yo lo que voy a hacer es fijarme en el número total de ejercicios que se entregaron o que se debían de haber entregado y los ejercicios que entregaron, digamos, no importando mucho el tiempo necesariamente, pero tampoco me gustaría que a fin de semestre de repente me echen los 50 ejercicios, ¿no? O sea, hasta ahorita solo llevamos 2, ¿no? El de la proposición de los grupos general lineal y 3, como la ¿no? escritura de continuidad, ¿no? Creo que 2 o 3, ¿no? Sí, no me acuerdo qué dice otro grupo. Bueno, también estaba lo del Demostrar la proposición. ¿no? En los periódicos. Ah, exacto, también había un ejercicio en los periódicos que había quedado por ahí. Ah, por cierto, sí le subí el PDF con eso, pero le subí el video, ¿verdad? Pero no le subí las diapositivas. Entonces les voy a subir las diapositivas de esa plática de introducción y de lo que expliqué los números periódicos, para que también lo tengan ahí,
presente. ¿Y los ejercicios los podemos entregar a mano o también los tenemos que hacer en LaTeX, profesor? Pues en principio los pueden entregar a mano, digamos, no importa, pero si los hacen en LaTeX, pues está mejor. O sea, es más fácil. La ventaja de Classroom es que yo puedo revisarlos ahí mismo y hacerles anotaciones en el PDF ahí y regresarles y toda la cosa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no estaría mal que lo escriban en PDF, pero igual si le escriben a mano pueden subir la fotografía, siempre y cuando la fotografía sea evidentemente clara, ¿no? Y que se pueda ver. De todas maneras, estoy pensando que a lo mejor valdría la pena al final hacer como una recopilación de los ejercicios, ¿no? O de las soluciones de los ejercicios y pegarlo al documento como los ejercicios, la solución de los ejercicios. Que quede registrado también. Sí, sí. En fin. Entonces así le hacemos. Ustedes van escribiendo, las soluciones, me las van entregando. Vaya, los ejercicios vamos a tratarlos de irlos manteniendo numerados, ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, para que vayamos todos más o menos al parejo, ¿sí? De hecho, en las notas, los ejercicios se van a ir numerando, así como los cursos van a ir numerando por sección. Entonces, así podemos tratar de seguir esa misma numeración por sección, ¿no? 2.1, 2.2, 2.3. Entonces, vamos viendo las notas y así los vamos haciendo. ¿Ok? Y entonces me los van entregando conforme los vayan haciendo, pero si de repente no que no les pase eso, ¿no? Que se atrasen demasiado y que no entreguen los ejercicios, ¿ok? De hecho, les sirve, porque si los van haciendo casi por clase, pues van estudiando y entonces ya no se van atrasando y entonces podemos ir viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Pues entonces así empezamos. Yo al ratito le subo la liga a Classroom, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye. Bueno, a todos. Saludos. Saludos.